Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Después de la fiesta del bautismo del Señor, hemos vuelto al tiempo ordinario y en este tiempo, en estas semanas, vemos al Señor en ese ministerio público, en esa vida pública, que son esos 3 años aproximadamente que duran, y Jesús se mueve de un lado a otro, va realizando esos milagros, esas curaciones, va predicando, enseñando el camino para la vida eterna, el camino para llegar a Dios. Y el día de hoy, el Evangelio de San Marcos nos cuenta de un pequeño milagro. Nos dice, en aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. Y al llegar a la casa, se encuentran con que la suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Oye, esto es una situación que a lo mejor a algunos nos puede pasar, a veces por un resfrío, por una infección, podemos tener un poco de fiebre, ¿no? Y uno diría, bueno, no pasa nada, pero en este caso, pues esta señora estaba pues, en cama, estaba pues, cansada, estaba bajo esos efectos de la fiebre. Y en ese momento, inmediatamente recurren al Señor para contarle esto. Mira, está con fiebre, está en cama, ¿no? Y Jesús, como si se tratase simplemente de una, no sé, de una cosa tan común y corriente, nos cuenta San Marcos que le cogió de la mano y la levantó. Y se le pasó la fiebre. Y quedó tan bien que la suegra de Simón inmediatamente se puso a servirles, a ayudarles. Esto ya es una pequeña muestra para que nos ayude a nosotros también a recurrir al Señor. No solamente cuando necesitemos pues un milagro o tengamos una necesidad muy apremiante, muy grande o un imposible, sino que el Señor con esto nos quiere decir que recurramos a Él hasta en las cosas más pequeñas. Podemos pedirle, porque eso es lo que hacen los hijos de Dios, o un buen hijo. Le pide a su padre lo que necesita. Y continúa el relato, y al estar allí en la casa de Simón, y inmediatamente se corre en la voz, ¿no? Y nos dice San Marcos, al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados, a tal punto que toda la población estaba allí, a la puerta de la casa, buscando curar. También debemos de pensar que en ese momento no hay una medicina desarrollada, pues y tal vez la gente tenía muchas enfermedades, muchas dolencias, y ven la oportunidad, ven que es Jesús, ese profeta que viene de Nazaret, quien puede ayudarles. Y allí, nos dice San Marcos, curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y ocurría algo muy curioso, como los demonios conocían o intuían que se trataba de Dios, de la divinidad. Jesús, que no quería aún revelarse con toda su fuerza, con todo su poder, los mandaba a callar, no les permitía hablar. Esto es muy interesante porque Jesús va preparando poco a poco el camino. Quiere primero enseñarnos cómo llegar a Dios con su vida, con su ejemplo, con sus enseñanzas, también con esos grandes milagros que eran necesarios para que la gente creyera en Él. Y así es también con nuestra vida interior. Tú y yo que estamos aquí haciendo estos 10 minutos con Jesús, pues nos hemos propuesto esto, seguir más de cerca a Jesús, tomarnos muy en serio nuestra vocación de cristianos. Y el Señor nos dice que para seguirle, pues no es necesario alboroto, no es necesario grandes cosas, grandes actos solemnes, sino que es en el silencio, en la tranquilidad, en medio del mundo. Y a continuación, Jesús se levanta de madrugada, seguramente muy cansado,
porque había estado toda la noche curando gente y el Señor estaba cansado. ¿Cuántas veces hemos leído que Jesús tiene sed, que Jesús se duerme en la barca? No porque se quiera hacer el dormido, sino porque está cansado después de toda una jornada de trabajo y se duerme y tiene sed. Y aquí Jesús se levanta de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, y se fue a un lugar solitario y allí se puso a orar. Qué bonito ejemplo que nos da el Señor. Se levanta temprano. A nosotros nos puede pasar a veces que decimos, bueno, si me quedo un poquito más en la cama no pasa nada, ¿no? Y a veces efectivamente uno puede quedarse en la cama y no pasa nada. Porque a lo mejor ahora mismo en esta parte del hemisferio sur estamos de vacaciones. Y uno dice, bueno, me quedo durmiendo hasta que ya no pueda más, hasta que ya el calor me levante. Pero a Jesús hay algo que le levanta y es la necesidad de rezar, la necesidad de hablar con su Padre Dios. Y ese es un ejemplo que nosotros también podemos seguir como buenos hijos de Dios que queremos ser. No te digo que te levantes de madrugada a madrugada, pero a lo mejor te puedes hacer un plan. Pensar, bueno, ¿en qué momento yo me voy a dirigir a Dios en este día? Tal vez me convenga hacerlo temprano en la mañana, o hacerlo también por la tarde, o por la tarde, lo que tú veas, pero siempre poco a poco, porque este camino de la vida con Dios, de la vida de la gracia, de la vida interior, es un plano inclinado, poco a poco. Pero lo importante es que quieras hablar con Dios, que tengas esa necesidad. Y pídesela al Señor Jesús que yo también quiera, que yo necesite hablar con Dios, con mi Padre Dios. Y así Jesús se marcha a un lugar solitario porque no quiere que nadie le interrumpa. Importante, porque allí el Señor no tenía celular para que los apóstoles le llamen y le interrumpan, ¿no? Más bien aproveche que seguramente los apóstoles están durmiendo tranquilamente y se va allí en solitario. En cambio nosotros nos podemos encontrar con varios obstáculos o cosas que nos distraigan, por supuesto, porque somos gente del siglo XXI, no somos gente del siglo I, del siglo V, X, donde, pues, ¿quién te iba a interrumpir, no? Y a lo mejor tú estás haciendo este rato de oración con los audífonos puestos, yendo en la combi, en el colectivo, o estás caminando por la calle, o estás en tu cuarto, donde sea. Porque es necesario aislarnos, no del sentido negativo, sino recogernos, esa es la palabra, recogernos un poco y ponernos en la presencia de Dios. Es lo que hace el Señor. Se va a un lugar solitario, se recoge y allí se pone a orar para que nadie le interrumpa. Pues tú también, ¿cuántas veces puedes hacer esto? Y lo puedes hacer, y seguramente ahora mismo lo estás haciendo en medio de la calle, y le hablas a Dios, y le hemos dicho, Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, conmigo, en en mi alma en gracia. Y si no está en gracia, Dios igualmente nos escucha. Y por eso también te aprovechas para hacer un rato de examen y a lo mejor ver la conveniencia de confesarte, de reconciliarte con Dios. Esas son las cosas que uno descubre en la oración, en ese trato con Jesús. Es Él quien nos invita. Y al rato llegan Simón y sus compañeros, los otros discípulos, y fueron a buscar a Jesús y le dijeron, todo el mundo te busca. Ese es otro momento clave, porque la gente necesita de Jesucristo, como tú y yo. Y para eso es importante que nosotros seamos almas de oración, que tengamos una vida interior, que conozcamos a Cristo. Y así podemos hacer que otras personas, en tu familia, en tu colegio, en tu universidad, también busquen a Cristo, como sucede con esas personas. Pues vamos a hacerlo, hacer esas almas apostólicas, ser verdaderamente apóstoles de Cristo. ¿Cómo? Siendo en primer lugar almas de oración. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor,
Ángela de mi guarda, interceded por mí.